Bienvenido mis bros a una nueva comparativa. El día de hoy te vamos a comparar al Xiaomi Mix Fold 2 versus al Samsung Galaxy Z Fold 3. Te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias que existen entre estos dos equipos. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Pero antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este video. Comencemos hablando de sus características y lo primero que tenemos son sus dimensiones, desplegados o abiertos. Tenemos al Mix Fold 2 con unas dimensiones desplegado de 161,6 milímetros de alto por 144,7 milímetros de ancho y 5,4 milímetros de grosor. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung tiene unas dimensiones desplegado abierto de 158,2 milímetros de alto por 128,1 milímetros de ancho y 6,4 milímetros de grosor. En sus dimensiones, esta vez plegado o cerrado, tenemos al Mix Fold 2 con 161,6 milímetros de alto por 73,9 milímetros de ancho y 11,2 milímetros de grosor. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung tiene unas dimensiones plegado o cerrado de 158,2 milímetros de alto por 67,1 milímetros de ancho y 14,4 milímetros de grosor. En el peso, el Mix Fold 2 de Xiaomi registra un peso de 262 gramos. Por su parte, el Z Fold 3 registra un peso de 271 gramos. En la batería, el Mix Fold 2 de Xiaomi viene equipado con una batería de 4500 mAh. Por su parte, el Galaxy Z Fold 3 cuenta con una batería de 4400 mAh. En la carga rápida tenemos al Mix Fold 2, cuenta con una carga rápida de hasta 67 watts. Por su parte, el Galaxy Z Fold 3 cuenta con una carga rápida de hasta 25 watts. Pasemos ahora a su pantalla y en la tecnología tenemos al Mix Fold 2 de Xiaomi, cuenta con una pantalla exterior con tecnología AMOLED E5 y su pantalla interna es con su nueva tecnología Eco 2 OLED. Por su parte, el Galaxy Z Fold 3, ambas pantallas, tanto externa como interna, son Dynamic AMOLED 2X. En el tamaño de la pantalla, el Mix Fold 2 de Xiaomi cuenta con una pantalla externa de 6,56 pulgadas y su pantalla interna de 8,02 pulgadas. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y su pantalla exterior de 6,2 pulgadas. En sus resoluciones, el Mix Fold 2 cuenta con resoluciones de 1080 x 2520 píxeles. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung cuenta con resoluciones de 1768 x 2208 píxeles. En la protección del dispositivo tenemos que ambos equipos cuentan con Gorilla Glass Victus. En su tasa de refresco tenemos al Xiaomi Mix Fold 2, cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 Hz a 1000 nits. Por su parte, el Galaxy Z Fold 3 cuenta con una tasa de refresco también de 120 Hz, pero este a 1200 nits. En su densidad de píxeles tenemos al Mix Fold 2 de Xiaomi con 407 píxeles por pulgadas. Por su parte, el Galaxy Z Fold 3 cuenta con 374 píxeles por pulgadas. Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al Mix Fold 2 de Xiaomi, cuenta con un módulo de 3 cámaras encabezado por su sensor principal de 50 megapíxeles, un ultraangular de 13 megapíxeles y su telefoto de 8 megapíxeles. Esto versus al Z Fold 3 de Samsung que cuenta también con un módulo de 3 cámaras pero este compuesto por su sensor principal de 12 megapíxeles, un ultraangular también de 12 megapíxeles y su telefoto de 12 megapíxeles.
En la grabación de video con las cámaras traseras, el Mix Fold 2 de Xiaomi es capaz de grabar video hasta 8K a 30 fotogramas por segundo. Por su parte, el Galaxy Z Fold 3 es capaz de grabar video hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. En su cámara frontal o cámara de selfie tenemos al Mix Fold 2, viene con una cámara de 20 megapíxeles. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung cuenta con una cámara de selfie de 10 megapíxeles acompañada de un sensor secundario de 4 megapíxeles. En la grabación de videos selfie, ambos equipos son capaces de grabar hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Pasemos ahora al apartado de la memoria y tenemos al Mix Fold 2, vienen presentaciones de hasta 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung viene en presentaciones de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Ninguno de los dos equipos cuenta con slot para tarjeta micro SD. Pasemos ahora al rendimiento y en el sistema operativo tenemos al Mix Fold 2, viene con Android 12 de fábrica, capaz de levantar hasta la red 5G. Por su parte, el Galaxy Z Fold 3 viene con Android 11 de fábrica, también es capaz de levantar hasta la red 5G. En sus procesadores, el Mix Fold 2 de Xiaomi viene equipado con un Snapdragon 8 de primera generación a 3.19 GHz. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung viene equipado con un Snapdragon 888, a 2.84 GHz. En la GPU o la gráfica, el Mix Fold 2 viene equipado con un Adreno 730. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung viene equipado con un Adreno 660. Los dos equipos cuentan con tecnología NFC. Y en el precio de lanzamiento tenemos al Xiaomi Mix Fold 2, lo puedes adquirir por un precio de aproximadamente $1.283 americanos en la presentación 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el Z Fold 3 de Samsung lo puedes conseguir aproximadamente por $1.899 americanos, en la misma presentación 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento interno. Recuerda que este dato del precio puede variar muchísimo por varios factores, como lo son la región, el país donde te encuentres o la versión del dispositivo que estés adquiriendo. Y estas, mis bros, son las principales características y diferencias entre estos dos equipos. Aquí en el cajón de comentarios déjame tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este video. Antes de irme, recordarte, si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este video. Cuídense mucho, mis bros, les mando un fuerte abrazo. Aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.